Bueno, vamos con la última parte de este tema 1. Empezamos contando, bueno, pues también alguna pregunta de teoría que os puede caer, que es que la amplitud del intervalo de confianza siempre va a depender de dos factores. Uno es el nivel de confianza y otro es el error típico de la distribución, ¿vale? A medida que aumenta el tamaño de la muestra, evidentemente el error típico va a disminuir. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la amplitud del intervalo disminuye. ¿Sí? Bien. Más cosas. Vale, vamos con los contrastes de hipótesis. Vamos a ver en qué consisten y los pasos a seguir para llevarlos a cabo. Luego ya en los siguientes temas ya procederemos al cálculo de estos contrastes, ¿vale? Entonces siempre partimos de una hipótesis de la población que queremos poner a prueba. Entonces las hipótesis estadísticas que vamos a utilizar son hipótesis nula por un lado y la hipótesis alternativa por otro. La nula es la H sub 0 y la nula H sub 1. La H sub 0, pues suponemos que no hay diferencia entre el valor del estadístico y el que decimos que es el parámetro poblacional, ¿vale? Y la alternativa, pues básicamente es la negación de la nula, siempre es lo contrario, ¿ok? Dependiendo de cómo formulemos esta hipótesis, marcamos lo que es la dirección del contraste, ¿vale? En el caso de que tengamos igual o distinto, tendremos un contraste bilateral, y en el caso de que ya tengamos direcciones mayor, menor, ya tenemos un contraste unilateral, ¿vale? Vemos opciones. Si nosotros tenemos para un contraste bilateral, tendremos una hipótesis nula en la que tendremos igual a el valor que sea, ¿vale? Y la hipótesis alternativa igual, no, distinto al valor que sea, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos esto igual, distinto, será un contraste bilateral. Siempre en la hipótesis nula es donde pondremos el igual y en la hipótesis alternativa el distinto, ¿vale? Nunca podremos tener una hipótesis nula distinto a un valor o una hipótesis alternativa igual a un valor, porque eso estaría mal. Siempre tiene que ser ese orden, ¿ok? Y luego tenemos los contrastes unilaterales, que podemos tener contraste unilateral derecho, ¿vale? Que tendríamos hipótesis nula menor o igual al valor que sea, hipótesis alternativa mayor que el valor que sea, ¿vale? Y el contraste unilateral izquierdo, que sería al revés, hipótesis nula mayor o igual que el valor que sea, hipótesis alternativa menor que el valor que sea, ¿vale? Yo, para controlar muy bien cuándo es derecho y cuándo es izquierdo, me fijo en la alternativa, en el signo, ¿vale? Entonces, el pico de la alternativa me indica la derecha, por lo tanto, un contraste unilateral derecho. Y en esta, el pico de la alternativa me indica hacia la izquierda, por lo tanto, un contraste unilateral izquierdo, ¿vale? Esto de izquierda a derecho lo tenemos que tener muy claro porque a la hora de hacer los pasos que vamos a ver ahora, para sacar ciertas cosas necesitamos saber si es derecho o izquierdo, ¿vale? Entonces, primero, importantísimo escribir bien las hipótesis, porque en el momento en el que las hipótesis las tengamos mal, pues todo nos va a ir mal, y saber eso, si son unilaterales, si es derecho o izquierdo, ¿ok? Bien. Entonces, todos los contrastes vamos a seguir una serie de pasos. Entonces, mi consejo es que en todos los ejercicios que hagamos de contrastes de hipótesis, hagáis todos y cada uno de los pasos y siempre de la misma manera, ¿vale? Así al final vais a mecanizar el proceso y en los exámenes no deberíais de tener problema, ¿vale? Si lo que vais haciendo es que cada ejercicio lo hacéis un poco a su manera, que si os preguntan una cosa, calculáis esa cosa y del resto pasáis. Eso en los exámenes yo creo que os va a pasar factura, ¿vale? Entonces al final son unos pasos que si siempre calculamos los pasos de la misma manera, en el mismo orden y siempre igual, es que en el examen nos va a salir todo de carrerilla, ¿vale? Y no vamos a tener que andar pensando ¿y qué tengo que hacer ahora? No. Si nosotros en todos los ejercicios, en todas las prácticas que vayamos haciendo, lo hacemos siempre de la misma manera, ya sea un contraste para la media, para la proporción, para la varianza, lo que sea, pero que al final la esencia sea la misma, de cara al examen va a ser muchísimo más sencillo, ¿vale? Entonces mi consejo, y de hecho los ejercicios que yo voy a hacer aquí, los vamos a hacer siempre así, vamos a calcular absolutamente todo y todos los pasos y en el mismo orden siempre, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Lo primero, pues formulación de la hipótesis nula y la alternativa. O sea, decir, la hipótesis nula es igual o mayor igual o menor igual que no sé cuánto,
y la hipótesis alternativa, pues la contraria, ¿vale? Importante. Esto siempre se va a sacar del enunciado, ¿vale? Esto no lo podemos sacar de otra cosa ni nos lo podemos inventar. Eso en el enunciado nos dirán lo que nosotros queremos contrastar. Entonces, hay gente que llega a la conclusión, mirando el libro, no sé por qué, de que siempre en los enunciados nos van a dar la hipótesis alternativa. Y eso es falso, ¿vale? Falso como una casa, ¿vale? De grande. No es verdad. Todo dependerá del enunciado. Algunas veces nos darán la hipótesis alternativa y otras veces nos darán la hipótesis nula. Entonces, para saber eso, o sea, para saber lo que nos están dando, simplemente tenéis que pensar que en la hipótesis nula es donde tenemos los iguales. Si vemos antes, cuando yo he escrito los tipos de contraste, el igual lo tenemos representando en la nula. Y en la alternativa no hay iguales. Hay distinto o mayor o menor, pero iguales no. Entonces, dependiendo de la frase que nos digan en el enunciado, nos estarán dando la nula o la alternativa, ¿vale? De todas maneras, cuando veamos ejercicios en los siguientes temas, ya nos iremos peleando con esto. Pero que os lo quedéis de momento ya en la cabeza, que tiene que ser así, ¿vale? No siempre nos van a dar la alternativa y no siempre nos van a dar la nula. Cada vez nos van a dar una, ¿vale? Que a lo mejor el 90% de los ejercicios os van a dar la alternativa, pues puede ser. Pero no generalicéis, por favor. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos hipótesis nula e hipótesis alternativa, sacamos lo que llamamos el estadístico de contraste. El estadístico de contraste simplemente es pues, meternos en el formulario y dependiendo del contraste, si es de la media, de la varianza, de la proporción o de lo que sea, pues calcular un estadístico o calcular otro, ¿vale? Sin más, es meternos en la formulita y punto. Vale, regla de decisión que sería el siguiente punto. Este, digamos que es como el más difícil y al final como el más importante, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos métodos, por el nivel crítico P o por los valores críticos, ¿vale? Entonces, nosotros siempre lo vamos a hacer por los dos, porque en los exámenes os hacen preguntas de otro y os hacen preguntas de, o sea, os hacen preguntas de uno y os hacen preguntas de otro. Entonces, tenemos que saber hacer los dos. No hay una opción de, pues yo solo me estudio uno y así, no. Tenéis que estudiar los dos y aprender a hacer los dos porque os van a preguntar los dos en los exámenes. Entonces, nos queda otra. Y no quiero decir que en unos exámenes pregunten unos y en otros exámenes pregunten el otro, no. Es que en todas las preguntas, en la situación 1, os van a hacer preguntas del nivel crítico P y preguntas de los valores críticos. ¿Ok? Entonces, empezamos con el nivel crítico P, que también lo conocemos como el P-valor. Este yo digo desde ahora que no os va a gustar porque os suele costar entender el P-valor, ¿vale? Pero una vez que le pilláis el truco, realmente es sencillito de hacer. Veremos en los siguientes temas cómo se calcula ese P-valor, pero la idea es que vamos a comparar ese P-valor con alfa, con el nivel de significación. Entonces, si P-valor es más pequeño que alfa, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, mientras que si el P-valor es más grande que alfa, no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Esta es una teoría muy clarita que tenéis que tener muy en cuenta para poder sacar conclusiones, ¿vale? Luego ya veremos en los siguientes temas, ya os digo, cómo calcular ese P-valor, que es lo que suele costaros más, ¿vale? Pero la teoría desde ya hay que aprendérsela. Simplemente que si el P-valor es más pequeño que alfa, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa, y si el P-valor es mayor que alfa, no podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Bien, ese es un método. Luego tenemos el método de los valores críticos. Simplemente los valores críticos, lo que vamos a hacer es que esos valores nos van como a definir unas zonas de rechazo y unas zonas de aceptación. Y luego, dependiendo de dónde nos caiga el estadístico de contraste que hemos calculado en el punto 2, si nos cae en zona de rechazo, pues rechazamos la hipótesis nula. Si nos cae en zona de no rechazo, pues no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Esos valores críticos se calcularán según el nivel de confianza, pero ya os digo que esto lo vemos en los siguientes temas, cómo se calcula, ¿vale? Pero tener claro los pasos a seguir. Y luego, por último, simplemente conclusión e interpretación. Pues si hemos rechazado la hipótesis nula, la interpretación o la conclusión que sacamos a raíz de eso. ¿Sí? ¿Vale? Pues estos 4 puntos son los puntos que vamos a hacer en todos los ejercicios de contrastes que hagamos
por lo menos en los primeros 4 temas. Luego ya en ANOVA y demás no hace falta que hagamos todo. Pero los primeros 4 temas, o sea, tema 2, tema 3 y tema 4, que son contrastes, en esos vamos a hacer todos estos pasos, ¿vale? Aunque el ejercicio en sí no nos lo pida directamente, pero vamos a sacar todo, para que os vayáis acostumbrando a sacar absolutamente todo, porque yo os digo que en los exámenes nos preguntan todo, ¿ok? Entonces, lo siento, pero el p-valor os va a tocar calcularlo, que ya os voy poniendo sobre aviso que no os va a gustar, pero de verdad que es darle una vuelta, pillarlo y luego es que es muy mecánico todo, ¿vale? Porque os vais a dar cuenta de que siempre es hacer los mismos pasos, ¿vale? Bien, y vamos a la última parte de este tema, que vamos a ver esta tablita que algunas veces nos preguntan cosas teóricas, ¿vale? Entonces, a ver, nosotros con los contrastes de hipótesis al final tomamos una decisión acerca de lo que afirma una hipótesis nula, ¿vale? Pero claro, esa decisión que nosotros tomamos con el contraste al final no tiene por qué ser acertada, puede ser acertada o no, ¿vale? Entonces, pensad, por ejemplo, en un juicio, ¿vale? Nosotros queremos saber, estamos juzgando a Pepe y queremos ver si Pepe es culpable o no, ¿vale? Entonces, tendríamos, por ejemplo, en no rechazar que le declaramos culpable y le declaramos, en el rechazar, declaramos inocente. ¿Vale? Eso es lo que nosotros vamos a decidir con nuestra hipótesis, ¿vale? O sea, lo que el juez va a decidir, si le declara culpable o si le declara inocente, ¿vale? Pero luego la naturaleza de la hipótesis nula realmente será si realmente es culpable, o sea, si ha hecho el delito por el que se le está juzgando o si no, o sea, si es culpable o si es inocente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La decisión es una cosa y la naturaleza es otra. Entonces, si nosotros, por ejemplo, o sea, el juez le declara culpable a Pepe y Pepe realmente ha cometido el delito, ¿vale? Es una decisión correcta, ¿sí? Entonces es lo que llamamos nivel de confianza 1 menos alfa, ¿vale? Pero imaginaros que el juez le declara culpable, pero Pepe es inocente. Entonces realmente en ese caso es una decisión errónea y es lo que llamamos error tipo 2, que sería beta, ¿vale? Ahora bien, pensamos que el juez le declara inocente, ¿vale? Si el juez le declara inocente, pero Pepe realmente ha cometido el delito, es culpable, volvemos a tener una decisión errónea. Lo que pasa que en este caso es error tipo 1, que es alfa, el nivel de significación, ¿vale? Y si el juez le declara inocente y realmente Pepe es inocente, pues la decisión es correcta y es lo que llamamos potencia de contraste, que es 1 menos beta, ¿vale? Entonces esta tablita os la suelen, sí que cae bastante alguna pregunta de esto en los exámenes, ¿vale? Entonces mi consejo es que la tengáis bastante clarita y si hace falta en el examen que os hagáis como un esquema antes de poneros a responder la pregunta, ¿vale? Pues que pongáis no rechazar, rechazar, verdadera, falsa y aquí pues 1 menos alfa, beta, alfa y 1 menos beta, ¿vale? Y en base a las frases, como os las vayan poniendo, pues os vais metiendo aquí y vais sacando la conclusión, ¿vale? Porque al final uno de los problemas que podéis tener en ejercicios como esto es que las frases os enreden un poquito. Entonces, claro, en el momento en el que no tenéis la tabla muy clara o lo que sea, tendemos a cometer más errores, ¿vale? Entonces, si la tenéis escrita, aunque sea muy esquemática, creo que es más fácil saber, pues me meto en esta fila, me meto en esta columna, entonces error típico 2 o error típico 1 o lo que sea, ¿vale? Eso como consejo, pues ya os digo que al final ese tipo de cosas depende de cada uno. A mí personalmente me ayuda mucho si tengo una tabla como esta, como pues así de doble entrada y que tengo que decidir una cosa o tengo que decidir otra, me ayuda mucho verla, ¿vale? Aunque yo la tenga en la cabeza, me ayuda a verla en papel, pero esto al final depende de cada uno y depende de la persona. Entonces, como vosotros se os sea más sencillo, ¿vale? Entonces, con esto terminamos tema 1.
Los siguientes temas ya van a ser muchísimo más de cálculo. Vamos a tener cositas sueltas de teoría, pero ya van a ser de cálculo puro y duro porque realmente el temario de diseños, o sea, el examen de diseños prácticamente es todo de cálculo, ¿vale? Así que nada, ahora tenéis ejercicios de autoevaluación de este tema, que son los ejercicios que vienen en el libro, y luego tenemos unos ejercicios, un par de ejercicios complementarios, que eso es hacerlos de verdad cuando ya hayáis visto todo el temario y hayáis asentado, o sea, visto todo el tema 1, quiero decir, y hayáis asentado bien el tema 1, ¿vale? Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos.